Entonces, vamos a continuar con nuestro avance de la materia de ecología y salud. Bueno, en la anterior clase habíamos quedado viendo la biodiversidad. Habíamos mencionado que la diversidad se dividía en 4 formas: la genética, la de especies, la de ecosistemas y la cultural. Bien, entonces, cuando hablamos de la cultural, que es ahí donde nos quedamos, habíamos dicho que la cultura era la acumulación del conocimiento para poder sobrevivir en un ambiente determinado. Habíamos hablado un poco de lo que son las comidas típicas, ¿no? De la vestimenta, ¿ya? Sin embargo, es importante reforzar este tema. Como decía, la diversidad cultural es muy valiosa, ya que nos permite sobrevivir en diferentes tipos de ambientes. ¿Ya? En la historia hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, el descubrimiento del Polo Norte. ¿Ya? Para su descubrimiento, los ingleses dieron un premio de 1 millón de libras esterlinas al primer grupo que llegue al Polo Norte. Ya salieron 3 expediciones. Una de ellas nunca volvió, la otra volvió a la mitad del camino porque no consiguieron llegar. Y una tercera expedición consiguió llegar a su destino. Esa expedición, la que llegó a su destino, lo consiguió gracias a que llevó un nativo de la tribu Inuit, que son personas que viven sobre el hielo, así como los esquimales. ¿Ya? Entonces ellos consiguieron llegar a Polo Norte gracias a que llevan a alguien que sabía cómo sobrevivir en ese medio. Lo mismo la exploración en América. La primera expedición que consiguió atravesar desde el Atlántico hasta el Pacífico, acompañado de una mujer nativa. Aquí el hecho de la fundación misma de Santa Cruz, ¿no? Nufroy Chávez consiguió llegar a fundar Santa Cruz porque estaba acompañado de un nativo chiquitano, ya que los guarayos no los querían, ¿no? Bien, en Brasil, hace varias décadas, se descubrió una tribu que enfermaba de un tipo de cáncer llamado linfoma, que es una forma de cáncer. Interesantemente, esta tribu tenían el cáncer, pero no morían. Lo tenían, ustedes quieren, como frenado, como controlado. ¿Ya? Eso llamó la atención de los científicos y enviaron varios laboratorios a expertos en farmacognosia, que son los que extraen las drogas. Pero al mismo tiempo, los madereros querían entrar a sacar madera en esa zona. Entonces eso generó un conflicto y el gobierno de Brasil les da un límite de cierto tiempo. Si no descubrían esa cura en ese tiempo,
los madereros iban a entrar a sacar madera. Como no consiguieron descubrir a tiempo la sustancia, movieron a la tribu a otra zona y los madereros entraron a sacar madera. Accidentalmente, un tiempo después, uno de los laboratorios, uno de los científicos que había llevado muestras, descubre que la cura estaba en una hormiga. Lo que pasa es que esa tribu tomaba un mate de una hojita que se parece a la piña, pero más pequeñita, y con eso mantenían controlado al cáncer. Sin embargo, esta hormiga vivía en las hojas de esta planta, y es lo que los científicos no se dieron cuenta, ya que ellos probaban el mate que ellos tomaban, teniendo en cuenta a la hoja, pero no a la hormiga que vivía ahí. Bueno, pero eso fue un descubrimiento accidental después de un tiempo. Ya, entonces, cuando quisieron volver a la zona para buscar a esta hormiga, para poder extraer mayor cantidad de producto, se encontraron con que esta hormiga y esta planta solamente vivían en esa zona. De tal manera que cuando se desplazó a la tribu y se cortó todo ahí, prácticamente se extinguió la planta de la hormiga. Hasta el día de hoy se la busca en la Amazonía, a ver si se la puede volver a encontrar. Esa tribu, obviamente, los que enfermaban de cáncer empezaron a fallecer, ya que desapareció su cura. Cuando se supo esta noticia, el gobierno brasileño tomó fuertes acciones a favor de la protección ambiental, ya que ellos se perdieron la cura del cáncer, ¿no? Debido a esta forma de actuar con el conocimiento nativo. A partir de entonces, en Brasil hay leyes fuertes de protección ambiental. Hay zonas de Brasil donde no se puede entrar sin permiso de la misma tribu, obviamente. Son zonas donde para entrar hay que entrar a unas zonas de transición que se llaman, que son pueblos pequeñitos, donde uno tiene que vestirse como ellos, ¿no? Hablar como ellos, etcétera, para poder entrar. Yo tengo colegas que estuvieron conmigo que ingresan a estas áreas, ¿no? Y ni siquiera pueden llevar equipamiento, nada, solamente su conocimiento y su vestimenta de cómo ellos visten, ¿no? Y no son gente salvaje, ellos tienen productos que sacan, ¿no? Y a través de esta zona de transición suelen vender diferentes cosas, tienen camionetas, avionetas, etcétera. Entonces, viven bien, solamente que manteniendo su cultura. Aquí en Bolivia se creó un parque nacional para proteger la cultura. ¿Ya? Esa es el parque del Timnis. Tengo yo ver que está involucrado en problemas hace unos años, cuando quisieron construir una carretera sobre este parque. Este parque, cuando se lo creó, tenía 76 culturas diferentes. Si bien es para proteger la naturaleza, en realidad este parque se lo creó más con el fin de proteger las culturas, que originalmente eran 76, cada uno con su forma de hablar, cazar, comer, vestir, etc. Pero en la década de los 80 entraron los cocaleros, desplazando una parte de la población nativa, y eso generó que se pierdan 20 culturas. Actualmente solamente hay 56, y ellos, con la experiencia que tuvieron de la década de los 80, saben que si una carretera pasa por el medio, van a perder varias culturas también. Entonces, por eso, para ellos es importante que no pase una carretera por el medio. Pero tampoco están diciendo que no quieren ayuda. Simplemente quieren algo parecido a lo que pasa en Brasil, en el cual tienen un sistema de transición para que no se pierda la cultura. Bueno, entonces están viendo cómo la cultura es importante para lo que es la sobrevivencia.
Bueno, ya sé, vamos a terminar este tema de ecología. Vamos a empezar otro tema que se llama salud. Bien, entonces, ¿cómo definimos salud? Ya, la salud, según la OMS, se define, como ven, como un estado de bienestar y te da 3 aspectos que tenemos que estar bien. Bienestar social, físico y mental. Y hace esta aclaración, ya que normalmente cuando hablamos de enfermedad, solamente pensamos en la parte física. Ya aquí está aclarando que tenemos que estar libres de otro tipo de enfermedades. Ya entonces, para decir que estamos saludables, primero debemos estar libres de enfermedad física, que son cualquier enfermedad que ustedes conocen, ¿no? Como el COVID, hepatitis, SIDA, salmonelas, cáncer, etc. Son enfermedades físicas. Pero también debemos estar libres de enfermedades mentales, ¿ya? Todas las enfermedades mentales estarían la esquizofrenia, bipolaridad, depresión psicológica, ansiedad, ¿no? Síndrome obsesivo compulsivo, psicomanías, etc. ¿Ya? Entonces, libres de enfermedades mentales. ¿Ya? Y social significa libre de enfermedades sociales. Ahora, ¿qué es una enfermedad social? De repente, primera vez que escuchan eso, porque no se suele hablar mucho. Son, por ejemplo, lo que es el alcoholismo, el tabaquismo, la drogodependencia, lo que le decimos comúnmente los adictos, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, etc. Esas son enfermedades sociales. Entonces, para decir que estoy saludable, tengo que estar libre de esas 3 cosas. Y no solamente como creemos comúnmente que es la enfermedad física. Bien, esa es una definición de la OMS. Hay muchas otras definiciones. Sin embargo, esta es la definición más aceptada. Vamos a ver qué es salud ambiental. Bien, salud ambiental, podemos decir que es un área de estudio dentro de lo que es las carreras de la salud mismo, que se dedica a estudiar la compleja relación entre la salud y el medio ambiente. ¿Ya? Como explicaba el otro día, la modificación ambiental puede generar cambios en la salud, como lo que mencionaba, que cuando hubo aumento de temperatura, aumentaron los mosquitos y eso generó aumentos de dengue. Ahorita, por ejemplo, enfermedades como el COVID y otras que probablemente aparezcan, tienen que ver con la sobrepoblación. Por eso generalmente se suele presentar en países con sobrepoblación, como lo que es China. ¿Ya? Entonces, los cambios ambientales pueden generar también cambios en la salud. Y eso es importante conocerlos para poder actuar sobre estos cambios. La salud ambiental me va a estudiar varios factores, como ven ahí, como la contaminación del agua, del aire, de los suelos. A calidad de suelo se refiere no solamente a contaminación, sino a la capacidad de poder realizar cultivos ahí. Manejo de residuos, que se refiere a la basura. La seguridad alimentaria, a la manipulación del alimento, desde su producción hasta cuando lo comemos. Y problemas globales, como lo que es el calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, etc. Entonces, la salud ambiental, debo estudiar todos esos factores. ¿Ya? Bueno, y otros más. Entonces, vamos a ir viendo. Empezaremos con lo que es
el agua. Ya vamos a hablar de contaminación del agua. Bien, cuando se habla de calidad de agua, se tiene que evaluar más que todo la presencia de contaminantes biológicos y contaminantes químicos. Ya, ahora, aquí lo que hay que aclarar en este punto es que la presencia de contaminantes no significa que el agua no sea potable. Tiene que ver con cantidades. ¿Ya? Cuando se examina el agua, siempre vamos a encontrar seres vivos que pudiesen estar viviendo ahí, incluso patógenos. ¿Ya? Sin embargo, para que nos puedan producir enfermedad, necesitan cierto número. Eso se llama virulencia. Vamos a ver microbiología, si es que no lo han visto ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli, que es una bacteria que muy frecuentemente contamina el agua, se considera potable si tiene menos de 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Ya? Eso significa más o menos multiplicar 100.000 por 1.000.000. Entonces, imaginarán, el número es bastante grande. ¿Ya? Entonces, si hay menos de eso, el agua no está contaminada. Pero si hay más de eso, se puede haber contaminado con heces. Ya, lo mismo es con lo que vamos a ver después, la parte química. Hay sustancias químicas que van a estar presentes de forma natural en el agua y son estudiados como contaminantes porque pueden causar daño. Sin embargo, también depende de la cantidad. Pueden haber cantidades tan pequeñitas que no me causarían ningún problema. Entonces, cuando hablamos de calidad de agua, eso bien se refiere a medir las cantidades, ¿ya?, de cada una de estas cosas. Bien, vamos a ver primero lo que es la contaminación biológica del agua. Bien, cuando hablamos de contaminación biológica del agua, nos referimos a la contaminación de las fuentes que usamos para consumir agua, lo que se les llama los cuerpos de agua, por aguas residuales o aguas usadas que le decimos, ya, de áreas domésticas, ya, a través de ruptura de cañerías, rebalse de tubos, de pozos, o lo que la misma gente va defecando, orinando en la calle. ¿Ya? Entonces, estos residuos o esta agua residual pudiese contener agentes patógenos, porque se recolecta de toda la ciudad, por decirles. Entonces, si tengo varios pacientes con hepatitis, póngale, y están defecando, entonces el virus está saliendo hacia esa agua. ¿Ya? Y pudiese llegar a mi persona. Entonces, se suelen formar lo que se llaman ciclos de enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que sí te lo vamos a poner. Entonces, podemos tener un enfermo, que puede ser cualquiera. Ya, ese enfermo, cuando va al baño y defeca, no bota sus heces, de alguna manera, estas heces llegarán a los cuerpos de agua. Ya. Ya sea cuando decía que se rompió la tubería o porque la gente fecó en la calle, cosas así, ¿no? Ahora, esta agua, que puede terminar en una fuente de agua como un río, una laguna, etcétera, el ser humano lo usa de nuevo para ciertos procesos. Entonces puede que use, por ejemplo, para riego,
para riego y también lo use directamente para consumo. Eso significa para beber, ¿no? Ya. Ahora, esa que usa para riego me va a contaminar de repente los alimentos, dependiendo de qué tipo de riego se use, los vegetales. En otras palabras, me contamina el alimento. Ya. Y esa persona que bebe esa agua o que consume esos alimentos termina otra vez enferma, ¿no? Entonces, esos dos van a hacer que produzca un nuevo enfermo. Ya es porque eso se refiere, es un ciclo. O sea, los enfermos van a producir más agentes infecciosos que contaminarán más el agua, manteniendo el ciclo. ¿Ya? Bien, eso se suele ver principalmente en poblaciones pequeñas, ¿ya? Donde no se manejan de forma adecuadamente lo que es el proceso de alcantarillado y recolección de aguas servidas, ¿ya? A veces incluso hay lugares donde cavan un pozo para sacar agua y la letrina está a unos cuantos metros de la fuente donde se saca agua. En otras palabras, se va a contaminar. ¿Ya? Por eso se recomienda en el campo que la fuente de agua debe estar a una distancia mayor a 100 metros de lo que es la letrina o el baño, ¿no? Si es que no hay alcantarilla, obviamente. Bien, entre los agentes infecciosos que más suelen producir enfermedades por contaminación de agua estarían los virus, como siempre, entre ellos enterovirus, virus de la hepatitis y el rotavirus. Siempre los virus son los que más enfermedades producen en los seres humanos. La mayoría de las veces son cuadros diarreicos, con excepción de la hepatitis, están viendo que es a nivel hepático. Las salmonelas, la shigella, son bacterias que también frecuentemente llegan al ser humano. El Vibrio cholerae también tiene que ver con lo que estamos hablando, ya, pero es una bacteria que no es nativa de acá, sino es de Asia, pero puede reaparecer en cualquier parte del planeta cuando hay crisis del sistema sanitario. Ya, aquí en Bolivia tuvimos una epidemia en la década de los 80, ¿ya? Una epidemia de cólera que entró por Perú y aquí arrasó La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿ya? Principalmente la zona de Valle Grande. Bien, luego tenemos parásitos, las lombricoides, que es la lombriz común, las uncinarias, entamoeba, giardia, lamblia, etc. ¿Ya? Entonces, todos esos agentes van a contaminar tanto el agua como alimentos que ha sido usado para riego si no se toman cuidados adecuados. ¿Ya? Contra ese aspecto. Bien. Cuando se tapa, dice un pozo ciego. Sí, se pueden contagiar. Ya por eso es importante que se tomen medidas. Obviamente, para que se contagie, tienes que entrar en contacto con la bacteria. No es olerla. ¿Ya? Así que los sistemas que hacen limpiezas de pozos ciegos, lo que hacen es extraer todo ese contenido y lavarlo con agua, ¿no? Mientras eso no toque nuestros alimentos y esa agua no sea el agua que usamos para consumir, no hay riesgo en la familia, en la casa. El riesgo estaría que alguien de ellos vaya y meta su mano y toque ese barro, esa agua, se contamine y vaya y coma alguna cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo. Sin embargo, si lo hacen bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Además del valor que dura 1 o 2 días después de que las tapan, no hay ningún riesgo. Es más, es bueno que se hagan esas limpiezas para así también reducir la contaminación del agua de alrededor. ¿Ya? Pero como en la ciudad
consumimos agua de Desaguapac, destruida por tuberías, entonces no es mucho peligro. ¿Ya? Aquí en Santa Cruz, ustedes saben que es fácil obtener agua. Ya podemos cavar un pozo en cualquier parte y vamos a obtener agua entre los 3 y los 7 metros. Ya, el problema es que en la ciudad el agua está contaminada hasta los 50 metros de profundidad. Así que tratar de obtener agua en la ciudad no es adecuado porque el agua está contaminada. Ya, los pozos de Desaguapac perforan a una profundidad entre 100 a 300 metros, lo cual nos permite obtener agua libre de estos gérmenes. Y por lo menos Santa Cruz debe estar felices de eso, porque es la única ciudad en Bolivia que hace eso. Las otras ciudades obtienen agua de otras fuentes, unos de ríos, otros de lo que se derrite la nieve en las montañas, ¿ya? Pero como son más superficiales, tienen mayor riesgo de contaminación. ¿Ya? En cambio, la Desaguapac, como viene de 300 metros de profundidad, nos da seguridad de que por lo menos no tiene agentes biológicos. ¿Ya? Bien, vamos a vernos ahora contaminantes químicos. Los contaminantes químicos del agua. Entre los contaminantes químicos del agua, primero tenemos a los metales pesados. ¿Ya? Los metales pesados, incluso ahí se los he puesto, están el plomo, mercurio, arsénico, cromo y cadmio. ¿Ya? Estos compuestos son peligrosos por lo siguiente. Sucede que no existe ninguna vía metabólica de nuestro cuerpo para poder eliminarlos. Por lo tanto, los metales pesados, una vez que entran al cuerpo, nunca más salen. ¿Ya? Esto tiene que estar bien claro. ¿Ya? No salen, se acumulan en el cuerpo. Y es lo que dice ahí, bioacumulable. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Supongamos que para el plomo necesitamos, para que produzca efecto tóxico, 12 miligramos. ¿Ya? Para que me produzca efectos tóxicos. Ahora, durante nuestra vida nos vamos a meter plomo de alguna manera, por más que tengan todos los cuidados que ustedes quieran, sea el alimento más orgánico, cuidado y todo, igual nos va a entrar, porque nos entran estos metales pesados. El detalle es la cantidad y en cuánto tiempo. Ya, si consumimos 0,0001 miligramo, entonces, ni aun teniendo 1000 años, vamos a alcanzar 12, ¿no? Pero pongámosle que hoy día tomé y me metí un agua contaminada con plomo y ya tengo 5 miligramos, todavía no me causa efecto, pero ya tengo 5. En una siguiente que consume, pongámosle otras 5, serían 10. Tampoco todavía me hace daño. ¿Ya? Y de aquí a unos 10 años consumo otro que mete 4. Entonces ya tengo 14. Ahora sí me va a hacer daño. ¿Ya? Pero eso se llama bioacumulable. Son sustancias que una vez que entran al cuerpo no salen. Sin embargo, dependiendo de la cantidad, me puede producir un efecto o no. ¿Ya? Si son muy pequeñas cantidades, no va a pasar nada. ¿Ya? En cambio, si su cantidad es elevada y es peligrosa, entonces sí va a ocurrir problemas. ¿Ya? Es lo que se refiere con bioacumulable. ¿Ya? Biomagnificable tiene que ver con lo que es la cadena alimenticia. ¿Ya? Sucede que supongamos que se bota mercurio a un río, ¿ya? Ese mercurio se va a diluir y los pescados, pónganle pequeñitos, absorben cierta cantidad de ese mercurio. Pero la cantidad es tan poquita que no les va a causar ningún problema. Sin embargo, ya, supongamos que a ese pescado se lo come otro más grande. Entonces, este más grande va a absorber su plomo para él. Eso significa que al comérselo
también se mete todo el plomo que tenía, o ese mercurio que tenía ese pescado. Ahora, si este se come, pongámosle 3 pescados que estaban así de contaminados, ¿ya? Entonces, eso significa ya que van a acumular lo de los 3. Entonces, está explicando sobre los metales pesados, lo que es bioacumulable y biomagnificable. ¿Ya? Bioacumulable, entonces, es el hecho de que estas moléculas no salen del cuerpo nunca más hasta que morimos. Entonces, de a poquito se va acumulando. Entonces, por eso decía la cantidad es importante. Por ejemplo, Sawapak monitoriza las cantidades y puede que encuentre alguno de estos, pero dependiendo de la cantidad va a frenar el pozo o no. Si es una cantidad muy pequeña, va a dejarlo, ya que ellos calculan porcentajes en los cuales, para que nos cause algún daño, deben alcanzar por lo menos la cantidad tóxica en 300 años. Bueno, eso significa que tendríamos que vivir 300 años. Ustedes saben que eso no pasa. Así que ellos calculan para eso. Así que, por más que nos entre pequeñas cantidades, no acumularemos cantidad importante. Sin embargo, hay lugares donde se consume el agua directo, ¿no? Hay pueblos donde sacan el agua del río, de alguna vertiente, ya, en los cuales pudiesen encontrarse algunos de estos metales pesados. Por eso siempre se recomienda que en las poblaciones donde sacan agua directamente o hacen su propio pozo, manden muestra de esa agua a laboratorios de agua aquí, a Sawapak mismo pueden usarlo, ya, para verificar las cantidades, ya. No se olviden que esto también se encuentra en el suelo, aún de forma natural, y por lo tanto pudiese generar cantidades peligrosas, ¿ya? Bien, eso es bioacumulable. ¿Qué es biomagnificable? Como les mencionaba, tiene que ver con la cadena alimenticia. Pongámosle que estaban lavando oro, que es ilegal, y ahorita vamos a hablar de eso, y botan mercurio al agua para lavar ese oro. Ese mercurio, pongámosle que es absorbido. Vamos a ver con la que arribita. Ya, vamos a dibujar baterías y pescaditos. ¿Ya? Supongamos que estas baterías han absorbido el mercurio, ¿ya? Pero la cantidad es tan pequeñita para ellas que no les causa ningún problema. Entonces, un pescadito, que vamos a jugar hacia lo clásico, ¿no? Decide comerse a estas 3 bacterias. Ya, póngale que en cada uno hay 1 miligramo. Vamos a escribir con otro color. Ya, póngale que este tiene 1, este tiene 1 y este tiene 1. Si este pescado se come a esos 3, este pescado va a tener por lo tanto 3. ¿Ya? Ahora, si yo tuviese otro pescado que hace exactamente lo mismo, o sea, se come a otras tantas 3 de estas bacterias, por lo tanto esta va a tener 3. Pero también la cantidad es muy pequeña y no les causa ningún problema. Ya, pero pegamos que otro pescado más grande, pongámosle así, ya, se come a estos 2 pescados. ¿Ya? En ese caso, este pescado grande va a adquirir 6, ¿no? 6 miligramos del compuesto del pómale de mercurio. Ahora, si nosotros suponemos que hay 2 peces que han hecho lo mismo, del mismo tamaño, bueno, 2 peces grandes, y obviamente cada uno va a tener 6, ¿no? Porque supongamos que ha hecho lo mismo, ya 6 miligramos. Bien, y de ahí yo entro, pesco a esos pescados y me los como. ¿Cuánto me entrará a mí? 12. Ya, entonces, como ven, en las partes más bajas de la cadena
Las cantidades son tan pequeñitas que no traen problemas. Pero conforme va subiendo en la cadena alimenticia, va a afectar a la cadena más alta. ¿Ya? En este caso, el ser humano es la parte más alta de la cadena alimenticia. ¿Ya? Por esto que les acabo de mostrar, pasó en Brasil. ¿Ya? Y probablemente siga pasando todavía acá en Brasil y en Bolivia con la minería ilegal del oro. ¿Ya? Sucede que el oro, para poder limpiarse, se usa mercurio. ¿Ya? Está prohibido su uso de forma artesanal, como lo hacen a veces los buscadores de oro. ¿Ya? Sin embargo, muchos lo van a hacer porque tampoco se puede patrullar todo el país al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, lavan oro y botan mercurio. ¿Ya? Eso de repente a nosotros que comemos un pescado una vez cada año, algunos cada 2 años, u otros en toda su vida no consumen, ya no va a ser mucho problema. Pero ¿qué tal si es una población que depende del pescado? Ya, entonces va a absorber esa cantidad de químicos. Ya, eso se llama biomagnificación. Ya, el hecho de que en la cadena alimenticia, bueno, ya vaya incrementándose la cantidad en la parte más alta de la cadena alimenticia. Bien, los metales pesados, ¿qué pueden producir? Ya se ha visto una variedad de sintomatología dependiendo de cada uno, pero todos en general tienen esos efectos. Primero, pueden ser teratogénicos. ¿Ya? ¿Qué significa que sea teratogénico? Significa que puede producir malformaciones congénitas. ¿Ya? Entonces, como están viendo, estos metales pueden generar malformaciones congénitas. Ya, lo que es lo de gonadotóxico se refiere a que el mercurio va a matar a lo que son los gametos, que son los espermatozoides y los óvulos, haciendo que después no puedan tener hijos. ¿Ya? Mutagénicos, que me altera el ADN y por lo tanto, como me altera el ADN, puede generar la presencia de nuevas proteínas anómalas que pueden iniciar diferentes tipos de enfermedades como el cáncer. ¿Ya? Y cancerígeno, bueno, es bastante obvio. Para prevenir el cáncer. Bien. Bueno, entonces, entre estos metales pesados tenemos al plomo, el mercurio, el arsénico, el cromo y el cadmio. El arsénico es muy frecuente que contamine el agua de forma natural. Ya, por ejemplo, Sobapac todo el tiempo está monitorizando porque a veces después de las lluvias a menos se moviliza. Ya, y si detecta la presencia elevada en su agua, frena esa bomba y tiene unas piscinas donde llover y saca todo eso para que en esas piscinas se sedimente. Ya, pero al hacer eso ya ha sacado otra vez lo que era ese arsénico que estaba contaminando el agua. Luego tendríamos entonces los nitratos y los nitritos. Ya, estos compuestos son derivados del nitrógeno ya, y se forma de varias formas. Bueno, los que ya han hecho algo de la tarea más o menos deben saber porque estaba en la tarea. Bien, pero vamos a repasar un rapidito. El nitrógeno es un gas que se encuentra en el aire, ¿no? En el aire puede entrar en contacto con el agua y formar ácido nítrico. Y eso cuando llueve al suelo, ese ácido nítrico rápidamente se rompe, liberando el nitrógeno otra vez al aire. Sin embargo, existe un grupo de bacterias que se llaman bacterias nitrificantes que aprovechan este ácido nítrico, lo combinan con otras sustancias y lo vuelven sales. Eso significa nitratos
y nitritos. Ya los tiene en forma de nitratos y nitritos. Ahora, una vez que está el nitrato y nitrito, ya no sale del suelo, se queda en el suelo. Las plantas aprovechan estos nitratos y nitritos para absorber y con eso fabrican los aminoácidos que luego formamos con eso las proteínas. ¿Ya? Sin embargo, exceso de nitratos y nitritos también es tóxico, pudiendo matar la planta. ¿Ya? Entonces, para eso existen un grupo de bacterias que se llaman bacterias desnitrificantes, que lo que hacen es agarrar estos nitratos y nitritos que están ahí acumulados en el suelo, y lo que hacen es liberarlos, liberando nitrógeno al medio ambiente. Entonces, en el suelo y en el agua también pasa lo mismo, solamente que el agua tiene diferente nombre. ¿Ya? Estas bacterias que estamos hablando ayudan a mantener nitrógeno en el suelo en forma de nitrato y nitrito. ¿Ya? En una cantidad que sea útil para las plantas. Así no se mueren ni por falta ni por exceso. ¿Ya? Entonces, en el suelo, en la naturaleza, en el agua, vamos a encontrar ciertas cantidades de nitratos y nitritos. ¿Ya? Bueno, en la industria se usan como conservantes, se lo usa para las carnes. Todos han ido a comprar, por ejemplo, un pollo Sofía. Debe ver que tiene un tonito naranja, ¿no? Eso es porque lo han bañado en nitratos y nitritos, para que dure más tiempo y no se pudra. Y lo mismo hacen con las carnes, los fiambres, los embutidos. ¿Ya? Solamente que esas cantidades son tan pequeñas que tampoco pueden producir ninguna forma de cáncer, ¿ya? Ni ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, puede contaminarse a través de industrias que manejan restos de seres vivos, como la industria de papel, por ejemplo, que usa madera, que va deshaciendo y de ahí vamos a salir los nitratos y los nitritos. O puede que la industria, como decía, el pollo, que llega el pollo con esto, ya su desagüe termina reventando y contaminando el medio ambiente. ¿Ya? Bien, estos nitratos y nitritos en el ser humano pueden producir un cuadro que se llama incluso el síndrome del bebé azul, porque producen hipoxia, en la cual el paciente acumula mucho dióxido de carbono y toma esa coloración característica de azul morado, que no sé una vez la han ido a ver, por la falta de oxígeno. Y eso se debe a que los nitratos y los nitritos perdón, se me fue la cabeza. Bueno, ya se fue. Bueno, pero volviendo a lo que estamos. Entonces, la industria de la carne, como el pollo, se riega eso, ¿no? Y entonces eso puede escurrir al medio ambiente. Si una persona consume agua rica en nitratos y nitritos, lo que hace estos nitratos y nitritos es unirse a la hemoglobina en el mismo lugar donde se une el oxígeno, no dejando por lo tanto que la hemoglobina transporte oxígeno. Y eso incluso en algunos casos puede llegar a ser tan severo que puede producir la muerte del paciente. Ahora, si es de forma crónica, en cantidades ligeramente elevadas, pero no como para alterar la hipoxia, puede producir cáncer, y se ha observado principalmente cáncer del aparato digestivo. ¿Ya? Ahora, no sé si han tenido alguna vez una pecera o han comprado pescaditos. Ya, a ver. Bien, lo que pasa es que los pescados, igual que nosotros, botamos la urea, que es el producto del metabolismo de las proteínas, justamente. ¿Ya? Esta urea, cuando sale al medio ambiente, se convierte en nitratos y nitritos. ¿Ya?
Entonces, los pescaditos, si alguna vez han tenido pescado, han debido ver que se les muere, ¿no? La pregunta es por qué se les muere. Generalmente suelen responder que por falta de oxígeno, de aire, ¿no? Sin embargo, una cantidad de agua puede tener suficiente oxígeno como para que el pescado, si es que es uno solo, pueda vivir muchas horas o días incluso sin necesidad de que le pongamos aire a esa agua. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no se mueren por falta de oxígeno. Se mueren por intoxicación nitrato y nitrito. Lo que pasa es que como comen y ellos defecan y orinan, botan nitratos y nitritos a esa agua. Se van acumulando y en algún momento puede causar la hipoxia de ellos y su muerte, ¿no? En los casos pescaditos. Han de ver que para evitar eso le ponen una bombita con un filtro que le llamamos a la gente, pero en realidad no es un filtro. ¿Ya? Ese algodón o esponja que suelen poner favorece el crecimiento de las bacterias desnitrificantes, que son las bacterias que se encargan de convertir a estos nitratos nitritos en nitrógeno gaseoso y así se vaya al aire sin tener problemas. ¿Ya? Bien, esos serían los nitratos y los nitritos. Veremos los fenoles. ¿Ya? También son derivados de los vegetales. ¿Ya? Los fenoles son sustancias que liberan los vegetales cuando están muertos. ¿Ya? Una lechuga, por ejemplo, en su refri está botando fenoles. Ya, este mismo es el encargado de hacer que, por ejemplo, el plátano se desnegre, ¿no? Los fenoles. Ahora, en cantidades pequeñas también no pasa nada, ¿no? El problema es grandes cantidades. Hace unos años hubo un derrame de un ingenio de azúcar. Lo que pasa es que los azucareros, cuando muelen la caña de azúcar, no obtienen lo que llaman el bagazo, que es el resto de la caña después de haberle exprimido todo lo que han podido. ¿Ya? Y esto normalmente lo suelen acumular para vender a los ganaderos como fuente de alimento. ¿Ya? Sin embargo, este ingenio que estoy mencionando, que pasó aquí en Santa Cruz, produjo gran cantidad de bagazo y le tocó una temporada lluviosa y no pudo vender tampoco a los ganaderos. Entonces, normalmente suele estar bajo techo, pero esta vez tuvieron que sacarlo afuera al patio, a su canchón. Bien, y sucede que como llueve mucho, lavó a estos restos vegetales, el bagazo, y arrastraron los fenoles hacia un riachuelo que había, generando mucha mortandad de peces, y algunas personas que dependían de esto también se terminan enfermando por los fenoles. ¿Ya? Ahora, ¿qué producen los fenoles? En nuestro cuerpo producen, como ven, aumenta la temperatura corporal. Vamos a sentir nuestro cuerpo más caliente de lo normal. ¿Ya? Y pueden producir el cáncer de hígado. Vamos a ver ahora los plaguicidas. Ya, los plaguicidas son sustancias que se van a usar para eliminar insectos perjudiciales y plantas perjudiciales en un cultivo. Más que todo, sirven para las plantas, ¿no? Ya que para los insectos se pueden usar los insecticidas. Ahora, como hay tanta variedad de plaguicidas, es difícil reconocer los efectos tóxicos fácilmente. Ya, generalmente vamos a decir que hay que sospechar de una intoxicación por plaguicidas cuando sea una persona que use estos productos y haya estado teniendo síntomas relacionados con los productos. ¿Ya? Los plaguicidas pueden producir gonadotoxicidad, que eso se acuerdan es que quedan estériles. Pueden producir cánceres a largo plazo. ¿Ya? Entonces, pueden producir una diversidad de enfermedades que pueden llegar a ser peligrosas. Más que todo, cuando no se lee las instrucciones de uso, porque estos productos suelen tener instrucciones de uso bien claras. ¿Ya? Por ejemplo,
están diseñadas para que se eliminen con el sol, ¿ya? Entonces, para cuando se va a usar, te suele recomendar que lo fumigues en los días con el sol elevado, ¿no? Ya, bueno, y si funciona, pero el problema es que la gente no lee eso y no se da cuenta. Entonces lo que hacen es fumigar cuando va a llover, entonces el agua lo va a lavar y lo va a arrastrar hacia la fuente de agua ya más cercana, ¿no? Contaminando por lo tanto esa agua. Bien, eso sería entonces los contaminantes químicos, bien, del agua. Vamos ahora a contaminantes del aire. Bien, igual que el agua, el aire lo vamos a dividir en contaminación química y contaminación biológica. Hablaremos primero de la contaminación biológica. Cuando una persona tose o estornuda, va a botar al aire una gran cantidad de bacterias, virus, etcétera, ¿ya? Y uno puede tal vez respirarlos, ¿ya? Si bien se pueden considerar como contaminantes, ¿ya? No duran mucho tiempo en el medio ambiente. Y eso es importante entenderlo. ¿Ya? Muchas de las bacterias virus, cuando entran en contacto con el aire, la sequedad del aire los termina matando. Y si no es eso, es la luz, ya que la mayoría son sensibles a la luz ultravioleta que se encuentra en los rayos de sol. Por lo tanto, si la gente va caminando por la calle y tú se estornuda, estos virus no van a sobrevivir mucho tiempo, ¿ya? Por eso, si bien se los coloca como contaminación biológica, no son muy importantes. Ya, los que sí son considerados importantes contaminantes del aire son las toxinas de algunos hongos y nuestra propia piel. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nuestra piel? Sucede que nuestra piel bota sustancias químicas, bota células muertas, ¿no? Todo el tiempo, ¿ya? Todo el tiempo estamos prendiendo células muertas y van quedando en el aire, flotando por ahí. Se van asentando y forman parte del polvo. ¿Ya? El problema es que hay personas que son sensibles no a la misma piel, sino a unos insectos microscópicos que se alimentan de estos restos de piel, que se llaman ácaros. Son microscópicos. ¿Ya? ¿No? Entonces, nuestra propia piel favorece esto. Luego, también las toxinas de hongos. Eso se suele observar en paredes húmedas. No sé si alguna vez han visto que se levanta como una burbujita la pintura. Eso es porque abajo hay un hongo que está produciendo toxinas, ¿no? Y eso es lo que hincha la pintura. Ya, generalmente suelen producir dolores de cabeza, debilidad, náuseas, vómitos. No son peligrosos como producir la muerte del paciente. ¿Ya? Eso entonces sería la contaminación biológica. Vamos a ver la contaminación química. Bien, cuando hablamos de contaminación química, el primero que vamos a hablar es el material particulado. Este material particulado es un material muy pequeño, que es lo que le llamamos el polvo. Bien, entonces el polvo es lo que se llama material particulado, ¿ya? Pero ¿dónde está el peligro
del polvo. Y en realidad no de cualquier lado, sino de la ciudad. Es el tamaño. Sucede que las partículas de polvo, cuando entran en el aparato respiratorio, en la nariz tenemos un mecanismo que frena a las partículas, ¿no? Los pelitos que tenemos, la forma como genera aire ahí dentro de la nariz. ¿Ya? Eso hace que las partículas más grandes se queden en las paredes, en otras palabras, en la mucosidad que hay en la pared. Y nosotros todo el tiempo vamos tragando ese moco de forma inconsciente, de tal manera que eso luego sale en las heces. El problema con las partículas que son más pequeñas a 10 micrómetros es que este sistema no funciona. Significa que esa partícula de polvo se va a pasar directamente hasta el pulmón. No lo vamos a poder frenar. ¿Y por qué es tan pequeña la partícula de polvo en la ciudad? Por los autos. Sucede que los autos en la calle van a ir pasando y la tierra que está ahí en la calle, ¿no? Y otras sustancias, por el mismo peso, las movilidades, todo, se van moliendo y hacen que ese polvo que hay en la calle sea más pequeño y más fino, ¿no? Entonces los vientos se pueden levantar ya, y nosotros podemos inhalarlos. El problema es que, como es algo que se forma en la calle, es prácticamente imposible saber la composición química, ¿no? Porque se dan cuenta, como en la calle se bota de todo, vamos a decir que cada medio centímetro tiene una composición química diferente, ¿no? Ya, lo cual haría que no se pueda saber qué agente es el que ha entrado y qué puede producir. Así que por eso dice ahí que puede producir enfermedades desde una simple irritación, no como una picazón, un ardor, hasta enfermedades tan severas como el cáncer. ¿Ya? Entonces, para evitar esto, este material particulado, se debe mantener una limpieza de las calles, lo cual ustedes saben muy bien que al menos acá no hay, ¿no? Hay de recojo, pero no hay limpieza. Bien, entonces serían los materiales particulados, perdón. Bien, vamos a ver ahora a lo que nos da el tiempo, porque ya también está por cortar. Tenemos 8 minutitos, creo. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que se forma al quemar material orgánico. Significa quemar madera, ¿no? Tela, pelo, etcétera, u otro material orgánico. El monóxido de carbono tiene el problema de que también, igual como los nitratos, se une a la hemoglobina no dejando que transporte oxígeno. En otras palabras, lo que va a producir es una hipoxia, me disminuye el oxígeno. ¿Ya? Ahora, se suele formar cuando se quema, como mencionaba, en esos materiales. Eso se ve muy evidente en un incendio, por ejemplo, y no se habrán escuchado una vez decir que muchos que mueren en un incendio no tanto murieron quemados, sino asfixiados. Y es por este monóxido de carbono. ¿Ya? Bien. Ahora, hay que tener en cuenta que la gasolina, queroseno, el diésel son material orgánico y el motor de un auto lo está quemando. Por lo tanto, las movilidades pudiesen botar al medio ambiente monóxido de carbono. ¿Ya? Y bueno, y sí lo hacen. A pesar que de 2015 para adelante hay una normativa que le dice que tienen que ir a un aparatito que se llama catalizador en el caño de escape, que frena la salida de estos gases. Sin embargo, muchas movilidades no lo tienen, principalmente las son más antiguas de 2015. ¿Ya? Entonces, en uno de esos días que de repente ustedes han salido y estaba lleno de autos, tancadera y todo, de repente les empieza a doler la cabeza, les da mareos, náuseas. Ya saben que puede ser por esta sustancia. Uno cuando sale de ese lugar, a un lugar donde el aire está más limpio, empieza a respirar, desaparecen esos síntomas. ¿Ya? Sin embargo, en cuadros severos, pudiese alterar bastante la respiración. ¿Ya? Bastante. Hay ciudades que tienen problemas serios en cuanto al monóxido de carbono. Por ejemplo, Santa Cruz no tiene mucho problema porque como es una ciudad plana,
un vientecito viene y se lleva todo el monóxido de carbono y se acabó. ¿Ya? Sin embargo, hay ciudades como lo que es, por ejemplo, La Paz, México DF, que característicamente esas ciudades tienen, son como un hueco o una olla, si ustedes quieren, donde está la ciudad. Por lo tanto, el viento no circula muy bien. Y el monóxido de carbono se desacumula en su ambiente. Ya se han hecho varios ajustes en las ciudades para reducir eso, como por ejemplo lo de las movilidades. No sé si han viajado una vez a La Paz, van a ver que en La Paz los autos no pueden entrar todos los días al centro, sino ciertos números ya se turnan por día para poder ingresar. Eso para frenar un poquito lo que es la producción de estos químicos, ya que se producen las movilidades. Bueno, con el SIDA pueden producir síntomas leves desde cefaleas, mareos, pérdida de conciencia, dificultad para hacer ejercicio, que eso no está ahí, pero suele producir cansancio más rápido. ¿Ya? Y cuando tiene valores muy elevados, como decía, eso solamente se ocurre en un incendio, puede producir la muerte. ¿Ya? Menos de eso, no. Bien, otros dos relacionados con lo que acabamos de ver es el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno, que también se liberan en la quema de materiales orgánicos, igual que los anteriores. Estos, cuando entran en contacto con la humedad, se combinan formando ácidos. ¿Ya? Bueno, yo creo que todos ustedes una vez han prendido fuego o una fogata y el humo los termina haciendo llorar, ¿no? Lagrimear. Eso es porque este óxido de azufre y óxido de nitrógeno, cuando se combinan con agua, se vuelven ácido sulfúrico y ácido nitroso. ¿Ya? Y obviamente, como son ácidos, van a quemar. Solamente que, como estamos hablando de partículas pequeñas, esa cantidad es también muy pequeñitas. ¿Ya? Ya, estas sustancias químicas, cuando ingresan al cuerpo, por lo tanto, principalmente suelen producir irritación de las mucosas. Los pacientes se quejan de que les duele la garganta, la nariz, ¿ya? Y entonces tienen esa dificultad a veces para respirar, ¿ya? Podemos decir, se empeora con ese problema, ¿no? A menos si el paciente tiene cáncer en pulmón o asma o alguna enfermedad así que no le deje respirar adecuadamente. Si inhala esto, esa irritación puede hacer que se empeore su cuadro de base, ¿no? Por ejemplo, que sea asmático y que inhale esto, esta irritación de la mucosa puede hacer que los bronquios se le cierren más como mecanismo de defensa y por lo tanto empeoraría su enfermedad respiratoria. Ya principalmente las crónicas como asma, cáncer de pulmón, bronquitis crónica, enfisema, etc. ¿Ya? Entonces, el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno, igual que el monóxido de carbono, se libera también con los gases de los autos también. ¿Ya? Y por lo tanto, para un paciente, por ejemplo, asmático, muchas veces ir por la ciudad le va a significar crisis, ¿no? Hay muchos pacientes incluso que mientras viven en la ciudad, viven con su crisis y cuando se van al campo se sienten muy bien, porque ya no encuentran esto, ¿no? A menos que haya un incendio o se queme algo. Bien, eso sería entonces los óxidos de azufre y óxido de nitrógeno. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Ya? Chao, chao.